Hola, hola, buenas tardes. Dios les bendiga, Dios les guarde a toda esa vasta audiencia que, amén, en esta hora estamos aquí conectados en las redes sociales, en vivo, ¿verdad? A través de las diferentes plataformas sociales, a través de las diferentes redes, ¿verdad? Que nos ayudan a catapultar todas estas bendiciones de Dios, de estas predicaciones, enseñanzas, ¿verdad? Y sobre todo a ese selectivo grupo de hermanos de la Iglesia Cristiana Salem Internacional, a cada uno de los hermanos, nuestros ministros, amén, pastores que fueron nuestros mentores allá en Colombia, nuestro amado pastor Jorge Vanegas y su amada esposa Miriam Vanegas, amén, Miriam de Vanegas, a todos y cada uno de ustedes, hermanos, al liderazgo de la iglesia, y a cada uno de todos aquellos hermanos que también por alguna razón, ¿verdad?, han hecho parte de formar parte de esta gran familia que somos en Cristo Jesús en diferentes lugares del mundo. Hermanos, pues estamos en la tercera parte de este interesante momento de compartir, de estudiar acerca de una ínfima parte de lo que es la segunda venida del Señor. Yo sé que probablemente pueden haber muchísimos hermanos que puedan desempeñarse mejor en compartir un tema como este. Yo sé que hay muchos hermanos que gozan, ¿verdad?, de una manera muy retórica, un léxico muy enriquecido. Yo siempre me he querido que soy mejor con la pluma que hablando, ¿verdad? Pero yo no le digo no a las cosas del Señor cuando se me ponen este tipo de retos de compartir. Pues yo me siento muy agradecido, de verdad, porque en mis tiempos mozos de juventud siempre me consideré una persona muy tímida, muy introvertida, y era de muy poco hablar, pero Dios me dio esa libertad hoy de poder desempeñar un poco mejor, ¿verdad?, hablando y compartiendo esta palabra en muchos púlpitos, en muchos lugares donde me ha permitido llegar. Hermano, pues entonces en esta tarde, volviendo a retomar el punto base, ¿verdad?, de este tema que nos atañe en el tiempo de hoy, y que hemos basado allá en Primera de Tesalonicenses, la carta que el apóstol San Pablo le escribió a esa iglesia en Tesalónica, capítulo 4, verso 13. Una vez dice esto que les habla en su debido momento el apóstol, diciéndole: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los hermanos que son primerizos, aquellos que son nuevos, que no entienden estos términos a veces de las escrituras, pues para ir dando una pequeña interpretación de cada texto que aparece aquí. Vamos a hablarlo ya de acuerdo a la exégesis de la Biblia. De los que duermen, está hablando de aquellos que ya partieron con el Señor, de los que ya fallecieron. Entonces por eso le está diciendo el apóstol San Pablo que tampoco ignoren acerca de los que ya partieron, los que ya no ganaron la carrera, ¿verdad?, que ya están con el Señor en el cielo. Quiero decirles, mis amigos, hermanos, no toda persona que profesa la fe, que dice con su boca que es cristiano, no todo aquel, como dijo Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, está en el reino de los cielos, ni entrará al reino de los cielos. Por favor, quiero que se lo tomen muy en serio esto. No toda persona que murió, ya que le hicieron un extraordinario servicio fúnebre, al que usted honró ya estando en vida, aquella persona que considera que fue una gran persona. Lamento decir a veces que no todo lo que uno mira, ¿verdad?, lo que está ante sus ojos. El profeta Samuel le pasó este fiasco y él observó ya detenidamente y juzgó de acuerdo a lo que vio en ese momento. Y el Señor le dice: no, Samuel, no te equivoques. Yo no miro conforme el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo, Jehová, miro lo que está en el corazón de los hombres. Entonces, mucha gente se le ha dado por hecho de que, aunque fueron una iglesia, fallecieron y ya los mandaron para el cielo. Entonces, ni aún así, fíjese, imagínense, ni aún una persona siendo creyente, que acudió a una iglesia cristiana, evangélica, ni aún así puedo dar por hecho de que todos estén en el cielo. Porque hay cosas que solamente Dios conoce.
solamente hay cosas que están en la potestad del Señor, del soberano Dios. Dice, los secretos más oscuros, más profundos que hay en el corazón de los hombres, eso solamente Dios lo sabe. Y por eso quiero tratar de ser lo más explícito, ¿verdad? Lo más imparcial al tema. Entonces, no todos están en el cielo. Vuelvo y repito, aunque hayan estado en una iglesia, aunque se hayan congregado toda su vida en una iglesia, porque hay mucha gente que de pronto, viviendo así, terminan haciendo otras cosas que a Dios le desagradaron y que nunca se arrepintieron de esos pecados y murieron en sus pecados. Entonces, ojo con eso, mucho ojo con ese tema. Tampoco, hermanos, entonces ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque hay gente que mueren y de verdad murieron en sus delitos y sus pecados. Hay personas que uno asume que se fueron con el Señor porque eran buena gente. Y por buena gente no se va al cielo, créame. Por buena gente no se va al cielo. Por hacer buenas obras no se va al cielo. Por venerar y estar siempre consagrados a un santo, peor todavía, por eso no se vaya al cielo. Al cielo verdaderamente se va es porque uno aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay más, mi amigo, no hay más. El sacrificio de Cristo en la cruz, y renunció a su vida de pecado y le entregó al Señor completa y enteramente su vida, y el Señor la recibió, amén, y lo hizo hijo de él, ya, porque dice la Biblia en Juan 1:12, dice, más a lo suyo, o sea, vino a una misión, a lo suyo vino, más los suyos no le recibieron, que los suyos son ese pueblo de Israel, de donde él procedía, no le recibieron, mas a todo aquel que en él cree, dice, él le ha dado potestad de hacerlos hijos de Dios. Entonces, todo aquel que en él cree, él los ha hecho hijos de Dios, los hace hijos de Dios. No es porque mi mamá me llevó a la iglesia y porque tengo una tradición familiar de que todos, mi familia, éramos también de esa misma línea, éramos religiosos y esto y lo otro. Por eso no se va a ese lugar. Porque hay mucha gente que va a una iglesia y todavía igual están muertos en sus delitos y sus pecados. Entonces, mueren en estado de fornicación, adulterio, en borracheras, en medio de idolatría, una cantidad de cosas tremendas. Practican la sodomía, o son homosexuales, han vendido sus cuerpos en la prostitución, andan en droga, mienten. Hay mucha gente que son cristianos y son mentirosos como ellos mismos. Qué cosa tan tremenda. Son mentirosos terriblemente. Dice la Biblia que el diablo es padre de toda mentira, porque cuando él miente, de lo suyo habla, porque no hay verdad en él. Así que él miente desde el principio. Todo aquel que miente es del diablo. Todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces tenemos que guardarnos de esos aspectos para que no nos equivoquemos de que le sobrevino una enfermedad, o de repente estaban afuera en la calle caminando, atravesaban una calle y de pronto vino un carro, los arrolló, los atropelló, se murieron y enseguida van para el cielo, y quizás estando en una condición de pecado, saliendo de un bar, de un burdel, de una cantina, de un motel, ¿me entiendes? Y murieron, entonces ya los destinan como que están ya en el cielo. Eso hay que ser muy contundente en esto para que no nos equivoquemos. Por eso digo que tenemos que estar seguros si estamos preparándonos para irnos con el Señor en el arrebatamiento. Porque dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, ¿ya? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya fallecieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, con trompeta de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Un evento maravilloso, mi amigo, mi hermano. O sea, ¿cómo sucederá eso? Mucha gente hoy en día están en los sepulcros. Ya, pero vamos a ser un poco más claro en esto. Cuando un alma muere,
cuando una persona fallece, lo que sucede inmediatamente, la experiencia más desgarradora para el pecador, para el perdido, lo que sucede es que nosotros, como yo decía el otro día en un tema que estábamos escribiendo, somos seres tripartitos o tricómanos. Estamos constituidos de 3 dimensiones o 3 fases, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, cuando una persona aquí ve que está en el mundo desenvolviéndose, hay unos aspectos que no lo podemos ver en nuestro mundo ya invisible, porque eso es algo que corresponde a un mundo invisible. Y ahí es que dentro de nosotros existe un alma, el cual contiene unos atributos o elementos como son la mente o el intelecto, las emociones y la voluntad. Eso es propio del alma. Pero hay otro ser que está dentro de nosotros, ya que es el espíritu, que es como la chispa de divinidad que Dios depositó en cada ser humano. Ya esa chispa, ese soplo que Dios puso allí, es el que le da sustento al alma, y el alma es donde está el depósito o el asiento de los sentimientos, de las emociones, de la mente del ser humano. Ya, entonces lo que le da vida al alma es el espíritu. Ya me entendí, hermano, me di por entendido. Entonces en el espíritu está la conciencia, está la intuición, ya todo lo que intuye, lo que percibe lo espiritual, que está siempre como un radar rastreando la presencia de Dios en su ser, que todo ser humano necesitamos siempre tener una dependencia de Dios. No puede un ser humano vivir sin la presencia de Dios en su vida. Entonces somos seres que dependemos de Dios, porque Él es nuestro creador, ¿ya? Y en esta alma que Dios creó, ahí solamente habita la presencia de Dios. Ahí tiene que estar la presencia de Dios. Ahí encaja es la presencia de Dios. Ahí no puede ese alma vacía ser llena con alcohol, con deseos bajas pasiones, nada de eso, sino que ahí tiene que estar la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros morimos, lo que está afuera, lo que observamos nosotros, es el estuche, es el cascarón, es el recipiente, es lo que está ahí, el cofre. Pero lo que está dentro es lo que aprecia realmente Dios, es la joya que Dios aprecia. Y a eso Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces cuando el hombre muere, el alma se desprende del cuerpo. Dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma de cada uno de nosotros está destinado para ir a 2 lugares, o el cielo o el infierno, ¿ya? Porque se ha confirmado por la propia ciencia que el núcleo de la corteza terrestre es fuego. Ya la base de la corteza está compuesta por azufre y otros elementos químicos, pero hay mucho fuego, el núcleo de la tierra. Y Jesús, cuando Él murió, cuando él estaba en ese proceso de los 3 días que dice que se levantó entre los muertos el tercer día, descendió al corazón de la tierra, a ese núcleo de allá de la tierra, y eso es lo que se conoce como el inframundo, ya, bajo tierra. Y allí fue entonces a predicarle a los espíritus antidiluvianos, esos espíritus antidiluvianos. ¿Con qué fin? Solamente para decirle: yo soy el que ustedes despreciaron, yo soy aquel que presentó Noé ya como la puerta y ustedes la despreciaron. Aquí estoy, ya yo soy el que soy, y doy testimonio de que estuve muerto y ahora vivo. Y ellos no, hago una nota de esto, ellos, los que le escucharon, los seres antidiluvianos, que fueron todos anegados en agua y escucharon ese mensaje, dice la Biblia que fueron a predicar a los espíritus encarcelados, no era para sacarlos de allí, de esas prisiones de oscuridad, y salvarlos, no era solamente para hacer una presentación a fin de el señorío de Cristo ser completo, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, ¿okay? Pero allí cerca, antiguamente, existía ese lugar que se conocía como el seno de Abraham, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento era Seol, en el Nuevo Testamento Hades, ¿ya? Y se traduce como morada de los muertos, en el latín infierno. Y Lucas 16 menciona un caso de un hombre rico que, estando allí en tormento,
levantaba sus ojos allá al paraíso, al seno de Abraham, y miraba a Lázaro, el que había estado en tierra, en vida, como un mendigo, como un indigente, como un homeless, un hombre de la calle, un habitante de la calle, y que siempre decidía quedarse a dormir o a estar cohabitando cerca donde estaba el hombre rico en la tierra en ese momento en vida, y extendiendo la mano para ver quién le daba algo. Vivía de la caridad pública, y ese hombre rico lo despreciaba cada vez que lo miraba. Venían los perros, se lamían las llagas que había en él. Pero andando el tiempo sucedió que murió el rico y fue sepultado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también murió el mendigo, Lázaro, y que dice la Escritura, y fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Así que estamos claros en eso, hermano. Cuando una persona muere, cuando una persona parte de esta vida, el alma tiene dos destinos. Ahora, una vez cuando dice la Biblia que Jesús entonces resucitó, trajo con él juntamente a aquellos que creyeron en él, ya a otra esfera de la dimensión, los trasladó hacia el paraíso, porque Efesios 6, 10 y 11 dice que nadie subió sino aquel que bajó y descendió a las profundidades de la tierra, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Entonces tenía que ser Jesús el primero que tenía que subir, porque le dice a María, a la mujer que estaba allí en el sepulcro, cuando lo vio, que se le quiso avalanchar hacia abrazar, y Jesús le evitó. Cuando ella le dijo Rabón, maestro, ya que ella pensaba que era el hortelano, Jesús le dijo, no, mujer, aún no me toquéis, porque no he subido a mi Padre. Esas palabras estaban por entenderse que él tenía primeramente que presentarse al Padre para ser condecorado, para ser investido, ¿ya? Ser glorificado, recibir el señorío, como lo dice Filipenses más claramente. Mejor que eso no lo puede haber en otro pasaje de la Biblia. Dice que no escatimando a ser como Dios, como cosa de la que aferrarse, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se humilló hasta lo sumo, pero luego recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra reconozcan que Él es el Señor, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces Él tenía que subir, tenía que presentarse al Padre, mostrando las huellas indubitables de las marcas de los clavos, ¿ya? Que se cree que fue aquí, en esta parte, ya, porque si hubiese sido aquí, aquí no hay, digamos, los suficientes huesos como para haber podido sostener su cuerpo, pero aquí hay dos huesos, ¿ya? Y se traba ahí cuando se logra incrustar cualquier tipo de elemento como esos clavos antiguos. Entonces, cuando Él resucita, bendito sea Dios, muestra las huellas indubitables de las marcas del cuerpo, la lanza que traspasó su costado, en los pies y en las manos, como diciéndole al Padre, esta es mi misión cumplida, aquí están, Señor, los resultados. Yo di mi vida por ellos, ya di mi sangre por ellos, y ¿qué más podía pasar? El Padre lo reconoce, lo condecora como el Señor de señores, ¿verdad? Toda potestad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, hermanos, cuando el alma muere, cuando el hombre, el ser humano muere, el alma es inmortal. Hay una diferencia entre lo que es ser, la palabra, el concepto de lo que es eterno y lo que es ser inmortal. El único que tiene como algo a título personal, ya, algo que solo es algo que pertenece a Él, es Dios, el cual se lleva ese atributo máximo, el eterno Dios. No existe, no hay otro ser que esté sobre este universo que se haya dicho que es eterno. Solamente Dios es eterno porque Él es sin principio de día, sin fin de día, ya. O sea, no es sin padre, sin madre, sin genealogía, es interminable. Pero nosotros sí somos seres inmortales. ¿Qué quiere decir inmortal? Que no muere. ¿Ya? La diferencia entre eterno e inmortal es que el eterno no tiene principios de día. Siempre ha sido, nunca ha dejado de ser. Pero el ser inmortal
sí tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, muchas religiones, muchas filosofías del mundo, muchas doctrinas de demonios han engañado a la humanidad haciéndoles creer que las personas que existen sobre este mundo, sobre este planeta, van a ser aniquiladas las almas y que ya Dios las va a hacer esfumar, a desaparecer, así por así. Pero eso es una gran mentira. Por eso es que dice la Biblia que el diablo es padre de toda mentira. El hombre nace, muere, pero nunca, jamás va a morir. O sea, lo interno, lo que es el alma, es inmortal, no muere. Entonces por eso tiene dos destinos, el cielo o el infierno. ¿Y cómo asegura una persona, cómo podré saber yo, predicador, cuál va a ser mi destino, arriba o abajo? ¿Cuál va a ser mi destino, arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde estaré yo? La pregunta que usted se debería estar haciendo, ¿para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Todo eso depende de cómo usted conceptúe el hecho del plan de salvación que se le ha estado presentando. Si usted ha reconocido que Cristo es el Señor, se apartó de toda iniquidad, de todo pecado y vive para el Señor, si usted es sorprendido por la muerte, por una enfermedad, la muerte se lo lleva, entonces su alma, cuando se desprende de ese cuerpo, ¿quiénes son los que se lo van a llevar? Los ángeles. Los ángeles van a venir por su alma y lo van a elevar hasta llevarlo a la presencia de Dios. Por eso esas personas que murieron antes de Cristo, hasta el último, el ladrón de la cruz que estaba allí justo al lado de él, y le dijo el Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se fue afortunado ese hombre, y ahí mismo, cuando murió, no duró quizás ni horas en el seno de Abraham, que estaba ahí al pie, ¿verdad?, de ese lugar llamado Hades. Y ese lugar fue vaciado, se produjo una mudanza, una transferencia, y todas esas almas fueron elevadas, llevadas al paraíso. Al paraíso, que es como los jardines de lo que es la Nueva Jerusalén, los jardines del cielo. Ahí están ellos en espera, están allí como en un sueño, por eso dice que duermen, están allí. Entonces, cuando se produzca la segunda venida de Cristo, cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es lo que sucederá? Que estas personas van a escuchar el sonido de la trompeta. Ellos están allá en su delicia, viendo las maravillas, las glorias de Dios, los cánticos que elevan los ángeles, esos árboles hermosos que hay en los jardines, los niños cuando juegan. No hay malicia allá, no hay maldad, no hay enfermedad. Allá, por eso el que es adicto al ron, al aguardiente, a la cerveza, usted no es candidato para ir para allá, mi amigo, porque como usted ama tanto eso, allá no va a haber nada de eso. Ya esa gente que andan desquiciados en su mente, viendo pornografía, y no se les acaba el momento para estar allí viendo todo eso, usted tampoco es un candidato para estar allá, porque allá, o sea, allí es completamente pureza, una mente pura, una mente santa. Gente que anda en los bailes, que andan todo el tiempo los fines de semana, para dónde se van, dónde van a rumbear, dónde van a bailar. Usted tampoco es candidato si usted no se arrepiente. Ya usted no va a poder estar en esa ciudad, ya en ese lugar maravilloso, porque allá no hay nada de eso. O sea, la gente que pensará que ese lugar es aburrido, de mala, se están perdiendo de un momento glorioso, maravilloso. Ya solamente la gente que ama a Dios con todo su corazón son la gente que están destinada para estar en ese lugar. O sea, cuando se toque el último sonido de trompeta, ¿qué es lo que sucederá? Aquellas personas que están allá, que murieron en el Señor, ellos tienen que descender a los diferentes lugares donde eran originarios, lugares del mundo, a los cementerios, los panteones, y allí de esos panteones, de esos lugares, ellos van a tomar lo que era en algún momento su cuerpo. Me dirá, hermano, pero usted se está burlando de mí, hermano, eso es un chiste que está haciendo. Entonces hay gente que han muerto de hace más de 4.000, 5.000 años, de 3.000 años atrás, 2.000, 100 años, 500 años de la Edad Media, del medioevo, del oscurantismo, de la época de Cristo, donde hay cenizas, ahí donde hay cuerpo. Pues eso es lo maravilloso que podemos hoy decir de Dios. Una de las cosas que más puedo destacar, porque Dios aún de la nada puede hacer cosas maravillosas.
Y si Dios lo prometió, son las más ínfimas moléculas microscópicas de lo que un día fue, Dios lo va a volver a traer a la vida, pero en otro estado. Ya, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15 que esto corrupto, este cuerpo corrupto que tenemos nosotros se va a vestir de incorruptibilidad. Este cuerpo mortal, este cuerpo que tiene, que expira, tiene términos de día, este cuerpo se vestirá de inmortalidad. Entonces es un hecho de que un día el Señor nos va a transformar como en un abrir y cerrar de ojos, como en un abrir y cerrar de ojos, mi estimado amigo. Pues concluyo en esta tarde este tema en la parte 3 de este video. Preparémonos para ese momento glorioso de la venida del Señor Jesucristo. Ha sido un inmenso placer para mí poder compartir este tema tan fascinante, tan maravilloso, tan propio, ¿verdad? Y tan oportuno y en buena hora, porque esto debería de estar diciéndolo cada ministro, cada pastor, todos los días. Su mente, su conciencia, todos los días, donde quiera que esté, tienes que estar diciéndole: Cristo viene. Señor, ayúdame, prepárame, perdóname todo un pecado. Señor, perdóname si te he ofendido. Señor, ya sea en pensamiento, en palabras, en hechos. Pero preparémonos para que cuando el Señor venga nos haya siendo así, viviendo correctamente. Él dice: bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le haya siendo así. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Un abrazo cordial y se les quiere un montón.